En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y así, buenos días, bendita sea María por siempre. Bendita sea por siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Hoy estamos a día ya viernes, fin de semana. Será por eso que me siento cansado. Pero bueno, vamos a ver qué Dios nos enseña ahora en el día del Evangelio. Pero antes de ir ahí, ven, Espíritu Santo, Divino Creador, verdadera fuente de luz, verdadera fuente de sabiduría. Derrama en mi intelecto tu luz. Disipa de mí la oscuridad que me cubre, la de mi pecado y la de mi ignorancia. Y concede una mente penetrante para comprender, una memoria repentiva. Un método fácil de aprendizaje, luces para aprender y grande abundancia de gracia para expresarme. Dirige, guía y lleva a buen término la obra que Jesús nos ha encomendado. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina por los siglos de los siglos, y es un solo Dios. Amén, amén y amén. Padre Dios Todopoderoso y Eterno, consagramos este programa al Sagrado Corazón de Jesús y al Inmaculado Corazón de María, pidiéndole a ella que por su divina intercesión por cada like, suscriptor o programa visto, nos conceda la liberación de un alma del purgatorio, mas no se haga nuestra voluntad, sino la voluntad de nuestro Santísimo Padre. Padre Jesucristo, purifica nuestra mente, nuestro corazón y nuestros labios, para comprender primeramente a nosotros lo que nos quieres enseñar el día de hoy, y así proclamar digna y rectamente las buenas nuevas del Evangelio. Haz de nuestros corazones tierra fértil para que la semilla que vas a plantar dé fruto y fruto en abundancia. Santísima Madre María, consagramos en tu inmaculado corazón los ojos, oídos, lengua y corazón. No solo la palabra, todo el ser de todas aquellas personas que nos has encomendado. Sus hijos, esposos, esposas, padres, hermanos, amigos y familiares. Y los que no son hermanos, amigos y familiares. Te los consagramos en tu inmaculado corazón. Cuídalos, protégelos, bendícelos como hijos, como cosa, como propiedad tuya. Amén, amén y amén. Evangelio del día de hoy, viernes, habla Señor, que tu siervo escucha. Génesis capítulo 37, versículo del 4 al 12. Israel amaba a José más que a todos los otros hijos, porque le había nacido en la vejez, y le hizo una túnica con mangas. Al ver sus hermanos que su padre lo prefería a los demás, empezaron a odiarlo y le negaban el saludo. Sus hermanos trashumaron a Siquén con los rebaños de su padre. Israel dijo a José: tus hermanos deben de estar con los rebaños de Siquén. Ven que te voy a mandar donde están ellos. José fue tras sus hermanos y los encontró en Dotán. Ellos lo vieron desde lejos y antes de que se acercara maquinaron su muerte. Se decían unos a otros: ahí viene el soñador, vamos a matarlo y echarlo en un aljibe. Luego diremos que una fiera lo ha devorado, veremos en qué paran sus sueños. Oyó esto Rubén e intentando salvarlo de sus manos dijo: no le quitemos la vida, y añadió: no derramáis sangre, echarlo en el aljibe aquí en la estepa, pero no pongáis las manos en él. Lo decía para librarlo de sus manos y devolverlo a su padre. Cuando llegó José al lugar donde estaban sus hermanos, lo sujetaron, le quitaron la túnica con mangas que llevaba puesta, lo cogieron y lo echaron en un pozo. El pozo estaba vacío, sin agua. Luego se sentaron a comer y a levantar la vista. Vieron una caravana de ismaelitas que transportaban en camellos goma, bálsamo y resina de Galad a Egipto. Judá propuso a sus hermanos: ¿qué sacaremos con matar a nuestro hermano y con tapar su sangre? Vamos a venderlo a los ismaelitas y no pongamos nuestras manos en él, que al fin es hermano nuestro y carne nuestra. Los hermanos aceptaron. Al pasar unos mercaderes madianitas, tiraron de su hermano y sacando a José del pozo, lo vendieron a unos ismaelitas por 20 monedas de plata. Ellos se llevaron a José a Egipto. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial 104. Recordar las maravillas que hizo el Señor. Recordar las maravillas que hizo el Señor. Llamó al hambre sobre aquella tierra, cortando el sustento del pan. Por delante había enviado un hombre a José, vendido como esclavo. Recordar las maravillas que hizo el Señor. Le trabaron los pies con grillos, le metieron el cuello en la argolla, hasta que se cumplió su predicción, y la palabra del Señor lo acreditó. Recordar las maravillas que hizo el Señor. El rey lo mandó desatar, el señor de pueblos le abrió la prisión,
Lo nombró administrador de su casa, señor de todas las posesiones. Recordar las maravillas que hizo el Señor. San Mateo capítulo 21, versículo del 45 al 46. Del 33 al 43. En aquel tiempo dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: escuchad otra parábola. Había un propietario que plantó una viña, la rodeó con una cerca, cayó en ella un lagar, construyó una torre, le arrendó a unos labradores y se marchó lejos. Llegando el tiempo de los frutos, envió sus criados a los labradores para percibir los frutos que le correspondían. Pero los labradores, agarrando a los criados, apalearon a uno, mataron a otro y a otro lo apedrearon. Envió de nuevo otros criados, más que la primera vez, e hicieron con ellos lo mismo. Por último les mandó a su hijo, diciéndose: tendrán respeto a mi hijo. Pero los labradores, al ver al hijo, se dijeron: este es el heredero, venid, lo matamos y nos quedamos con su herencia. Y agarrándolo, lo sacaron fuera de la viña y lo mataron. Cuando vuelva el dueño de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? Le contestan: hará morir de mala muerte a esos malvados y arrendará la viña a otros labradores que le entreguen los frutos a su tiempo. Y Jesús les dice: ¿no habéis leído nunca en la Escritura: la piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular? Es el Señor quien lo ha hecho, ha sido un milagro patente. Pero por eso os digo que os quitará a vosotros el reino de Dios y se dará un pueblo que produzca sus frutos. Los sumos sacerdotes y los fariseos, al oír sus parábolas, comprendieron que hablaba de ellos, y aún intentaban echarle mano, temiendo a la gente que lo tenía por profeta. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Recordar las maravillas que hizo el Señor. ¿Por qué hay que recordar? ¿Por qué hay que recordar? ¿O qué entiendes tú primeramente de todo ello? Pues al igual como José, de que era un buen muchacho, sus hermanos lo vendieron para desprenderse para quedarse con las riquezas de su papá, ¿verdad? Así también nosotros, de que a veces hay gente que nos aleja de Dios, pero Dios siempre nos encuentra y siempre está con nosotros. Y dice recordar las maravillas que ha hecho el Señor. Es que a veces el ser humano tiende mucho a olvidarse de lo que Dios ha hecho. Por ejemplo, hay veces que pasamos por necesidades o cualquier tipo de cosa, enfermedad o lo que sea. Vamos de rodillas ante Dios, oramos, rezamos, y después de que se solucionó el problema se nos olvida. Volvemos a seguir haciendo una vida completamente fuera de la voluntad de Dios. No nos acordamos, y al no acordarnos de lo que Dios ha hecho con nosotros, corremos el riesgo de ¿qué? Pues de perder el reino. Como David estuvo a punto de perderlo, como los profetas lo estuvieron a punto de perder. Y por eso nos muestra en el libro de Génesis a José. ¿Tú sabes de la vida de José? De José. El soñador. No. Pues sí, pero no te lo recuerdo. José el soñador era uno de los hijos de Jacob, pero según las escrituras era el que más amaba. Pero sus hermanos lo odiaban. ¿Por qué lo odiaban? Porque él tenía una conexión con Dios. Soñaba siempre y platicaba el mensaje a sus hermanos y no les parecía. Por ejemplo, dijo, una vez estaba soñando yo, dice José, que tenía mi gavilla y ustedes tenían la de ustedes y la de ustedes se doblaban con la mía. Entonces ellos sacaron la conclusión: entonces te vamos a servir a ti. Y él dijo, pues ese es el sueño, ¿no? Y lo odiaban. ¿Por qué lo odiaban? Porque ellos sabían que el sueño se iba a convertir en realidad. Porque para el pueblo judío soñar un pensamiento, un sueño de Dios,
saben que tarde o temprano se va a cumplir. La pregunta es cómo sabemos que el pensamiento o el sueño es de Dios. ¿Cómo sabrías tú que es de Dios? Pues cuando hay como profecías, algo que a lo mejor va a pasar. ¿Sí? Eso es lo que la Biblia dice. Si el profeta habla de que yo dije, pues tendrá que decir una profecía, y si se cumple, es que en realidad yo lo hice. Si no se cumple o no hay profecía, quiere decir que yo no he dicho nada. Por eso, a través de la vida, la Iglesia Católica pues tiene muchas manifestaciones de Dios. Ahorita vamos a hablar de ello también, porque vamos a ver un poco más de José, a ver qué aprendemos. Vamos a los primeros versículos. Habla Señor, que tu siervo escucha. Que tu siervo escucha. Dice, Israel amaba a José más que a todos los otros hijos. Este capítulo no le gusta al pueblo de Jerusalén, a los judíos. No les gusta. ¿Por qué? Por lo que acabas de decir. Jacob amaba más a José. No menciona a los demás. No menciona a las demás tribus. Nomás menciona a José. Y José viene a representar lo que es Jesús. Entonces no es casualidad que no les guste este capítulo. Pero ¿qué piensas de que de que Jacob nomás amaba a José? ¿Es correcto o no es correcto? El pueblo judío dice que no es correcto. Pues yo digo que él ya sabía que Dios lo había mandado para él. Pero no es bueno hacer diferencias, ¿verdad? Ajá. Pero imagínate tú tus hijos, decirle a uno, no, pues me gusta, yo sí, que quiero más a uno. Quiero más a este que a aquellos. No es correcto. Pero a veces la mala interpretación de la palabra, por eso siempre te preguntaba, ¿cómo sabemos si los sueños son de Dios? Porque tenemos que conocer la palabra de Dios. Y si nos basamos conforme a la palabra de Dios, el sueño va conforme a la voluntad de Dios. O sea, si el sueño va conforme a la palabra de Dios, quiere decir que viene de Dios. ¿Por qué Jacob amaba más a José? No es que amara más a José que a los hermanos, a todos los amaba igual. Pero la palabra amor en la Biblia significa dar. Por ejemplo, de tal manera amó Dios al mundo que nos dio a su Hijo. Dar. Entonces, Jacobo no pasaba mucho tiempo con sus hijos. ¿Por qué? Porque sus hijos ya eran adultos. Pero tenía una peculiaridad. Mira lo que es el siguiente versículo. Porque le había nacido en la vejez y le hizo una túnica con mangas. Este era el más pequeño que tenía. Entonces, aquellos ya tenían unas obligaciones, que era la de cuidar las ovejas de Jacob. Cuiden mis ovejas, cuiden a José. No, a las ovejas. Ellos ya tenían su trabajo. Okay. Entonces José se queda con Jacob y él le da más tiempo a José. ¿Por qué? Porque es un niño, está joven, conviven más, platican más. Por eso dice, lo amaba más. Aquellos, en pocas palabras está diciendo, convivía más con José que con los demás. No porque no amaba a los demás, es que convivía más tiempo. Y como estaba dándole más tiempo a él, pues amaba más. Sí. Si quitamos la palabra amar, decimos, daba más tiempo a José. Sí. ¿Por qué? Porque estaba más tiempo con él. Pero el sueño de José se estaba haciendo realidad. ¿Por qué? Porque Jacob, ¿qué le hizo? Una túnica con mangas. ¿Y qué significa la túnica con mangas? De los sacerdotes. Los sacerdotes. En el libro de Samuel aparece la hija de David, Tamar, y habla exactamente de la túnica. Tiene una túnica con mangas. ¿Por qué? Porque era lo que se le daba a los reyes, a las princesas, a todos los que habitaban en el castillo o en el reino de David. Se les daba eso. Entonces, Jacob ya está sabiendo o está profetizando que su hijo va a llegar a ser algo, rey, ¿no? ¿Y qué podemos aprender nosotros de todo ello? Primeramente, dijiste tú, a no tener favoritismos con un solo hijo.
sino al contrario, amar a todos nuestros hijos tal como Jacob los amaba y reconocer el reinado de José. ¿Qué nos enseñará el reinado de José? ¿Qué más dice adelante? Dice, al ver los hermanos que su padre lo prefería a los demás, empezaban a odiarlo y le negaban el saludo. Sus hermanos trashumaron a Siquén con los rebaños de su padre. Israel dijo a José, tus hermanos deben de estar con los rebaños de Siquén. Ven, que te voy a mandar donde estén ellos. Y eso nos pasa a veces a nosotros, ¿no? ¿Qué es lo que están sintiendo ellos? Enojo, coraje. Coraje. ¿Por qué? Porque al hermano le está yendo mejor y porque al hermano Dios lo ha elegido para otra cosa y que yo me hubiera elegido a mí, ¿no? No, pero eligió a José y no lo aceptamos. En la vida actual, pues nosotros estamos exactamente igual con Jesucristo nuestro Señor, ¿no? Cuando, por ejemplo, Jesús representa a la iglesia o es la iglesia y Él deja líderes, Él los escogió, Pedro escogió a Pedro y Pedro escogerá al sucesor de ellos, pero nosotros nos da coraje, a muchos les da coraje, les da envidia, no estamos de acuerdo con la voluntad de Dios, no queremos hacer la voluntad de Dios y entonces renegamos como los hermanos. ¿Y qué es lo que trataban de hacer? Matarlo, así como los que matan nuestra fe o nuestro acercamiento con Dios, ¿verdad? Sí, el quererte sacar a Jesús de tu corazón, por ejemplo, ¿para qué te confiesas con un sacerdote? ¿Para qué te doblas rodillas ante imágenes o cualquier tipo? ¿Para qué vas a la misa? ¿Para qué vas a la misa? Todo lo que sea la Iglesia Católica es Cristo. Entonces, quieren matarlo, porque Él es un rey. Y luego, ¿qué pasó? Dice, José fue tras sus hermanos y los encontró en Dotán. Ellos lo vieron desde lejos y antes de que se acercaran maquinaron su muerte. Se decían unos a otros, ahí viene el soñador, vamos a matarlo y echarle en un aljibe. Luego diremos que una fiera lo ha devorado, veremos en qué paran sus sueños. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Dice que lo vieron a lo lejos. No sé si has oído el Evangelio de Lucas, cuando el hijo pródigo se arrepiente y viene en camino, dice, y el padre lo vio a lo lejos. Pero cuando el padre lo ve a lo lejos, significa que estaba en oración, soñando, pidiéndole a Dios que su hijo regresara. Y él lo veía, que su hijo regresaba y que venía arrepentido y iba a regresar. Pero estos no están en oración. Estos están viendo que viene su hermano y en vez de pedir que llegue bien, están tramando su muerte. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Meterlo a una fosa donde no hay agua. ¿Y qué significa una fosa sin agua? El agua representa para el pueblo judío las bendiciones. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo ellos? Van a renunciar a las bendiciones. ¿Pero cuál bendición? Dicen ellos, vamos a quitarle la vestimenta y bañémosla de sangre. Matan un cordero, lo bañan de sangre. Entonces, ¿a cuáles bendiciones están renunciando? A la de Dios. A la de Dios. Pero el manto bañado de sangre representa la Eucaristía, la Pascua, el sacrificio de redención que Jesús hizo. Entonces ellos están renunciando a la redención, a lo que Jesús iba a dar. ¿Por qué? Porque por envidia, por odio, por rencor, porque no quieren hacer la voluntad de Dios, quieren hacer la voluntad de ellos. Mira lo que sigue adelante. Dice, José, ahí viene el soñador, vamos a matarlo y echarlo en un aljibe. Oyó esto Rubén, intentando salvarlo de sus hermanos, dijo, no le quitemos la vida, y añadió, no derramáis sangre, echarlo en el aljibe, aquí en la estepa, pero no pongáis las manos en él.
Lo desea para librarlo de sus manos y devolverlo a su padre. Cuando llegó José al lugar donde estaban sus hermanos, lo sujetaron, le quitaron la túnica con mangas que llevaba puesta, lo cogieron y lo echaron en un pozo. El pozo estaba vacío sin agua. Luego se sentaron a comer, y al levantar la vista vieron una caravana de ismaelitas que transportaban en camellos goma, bálsamo y resina de Galaad a Egipto. Judá propuso a sus hermanos: ¿qué sacaremos con matar a nuestro hermano y con tapar su sangre? Vamos a venderlo a los ismaelitas y no pongamos nuestras manos en él, que al fin es hermano nuestro y carne nuestra. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Después de que lo mata, pero lo meten a la fosa, ellos se hacen un banquete. El banquete, según la palabra en el original, dice: hicieron una comida de pan con acción de gracias. Estaban celebrando lo que estaban haciendo. Una comida con acción de gracias. Todo lo contrario a lo que Dios nos ha enseñado. Se olvidaron, dice el Salmo, se olvidaron tan pronto de las maravillas que Dios había hecho con su tatarabuelo Abraham, con su abuelo Isaac o con su propio padre Jacob. A olvidarte de Dios te lleva a perder el reino de los cielos. Por eso en el Evangelio Jesús nos muestra ¿qué? Una parábola. ¿Y cómo empieza la parábola? Dice que en aquellos tiempos dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: escuchar esta parábola. Había un propietario que plantó una viña. Vamos a ponerle pausa. Para el pueblo judío, ¿qué es una parábola? Una parábola es como decir algo, pero como en otras palabras. Sí, puede ser. O usando las cosas de la época, por ejemplo, va a usar una viña. Pero para el pueblo judío, hablar en parábolas significaba que era una palabra de Dios que se tenía que cumplir. Después de haber identificado qué significaba, la tenían que cumplir sí o sí. Y aquí Dios les está hablando de una viña. ¿Qué es una viña? ¿Dónde están las uvas? Donde se hace sembradío de uvas. Sí. El pueblo de Israel es la viña de Dios, lo dice Isaías capítulo 5. Pero dio uvas amargas. ¿Cuál es la enseñanza? Que el pueblo judío fue instituido por Dios. ¿Para qué? Para que llevara alegría al mundo. Pero no ha sido así. Lo único que ha causado son dolor y tristeza a Dios. El vino representa la alegría, la felicidad. Y no es así. Rompieron un contrato con Dios. Mira lo que dice ahí. Dice: la rodeó con una cerca, cayó en ella un lagar, construyó una torre, la arrendó a unos labradores y se marchó lejos. ¿Qué rendar? La arrendó. ¿Qué rendar? ¿Qué significa? La como que pasó de propietario. La rentó. Se las dejó para que él. Dice, formó un lagar. ¿Qué es un lagar? Sí, no sé. Un lagar es un círculo de piedra, más o menos de este tamaño, un poquito más grande, con unos tubos abajo, y luego ahí echaban toda la uva y luego me ponían una tapa de madera y la gente se subía arriba y la pisaba, y le iban pisando y pisando y pisando hasta que todo el jugo salía por acá por las orillas y quedaba dentro de las puras pasas o la pura piel de la uva. Ese es el lagar. ¿Por qué? Porque así tú y yo tenemos que ser aplastados o tenemos que pasar por dolor, por sufrimiento. La vida del católico cristiano no va a ser tan fácil. Dios va a sacar de nosotros lo mejor de nosotros, el mejor jugo, el mejor vino, la mejor alegría. Nos va a transformar. Todo lo malo tenemos que tener un lagar. Y había una torre. Una torre. ¿Qué es la torre?
¿O para qué es una torre? Para divisar a lo lejos a los enemigos. Para divisar a los enemigos. ¿Y qué nos representa la torre? Las campanas de la iglesia, no. Pues, si tú vas, por ejemplo, Como un anuncio también. cuando vienes en un barco, ¿qué es lo que hacían? Poner como un tipo, foco. un faro, una torre. ¿Para qué? Para que el barco pudiera dirigirse al lugar, ¿no? Sí. Pues la torre es exactamente lo mismo. La torre es Jesucristo, representa a Jesús. Él nos está cuidando, nos está viendo completamente cuál es lo que hacemos. Y Dios le rentó o les prestó esta viña al pueblo judío. Pero ellos no quisieron cumplir el contrato. Mira lo que pasó. Dice, le arrendó a los labradores y se marchó lejos. Llegando el tiempo de los frutos, envió sus criados a los labradores para percibir los frutos que le correspondían. Pero los labradores, agarrando a los criados, apalearon a uno, mataron a otro y a otro lo apedrearon. Envió de nuevo otros criados más que la primera vez e hicieron con ellos lo mismo. Por último les mandó a su hijo diciéndose, tendrá rescate a mi hijo, pero los labradores al ver al hijo se dijeron, este es el heredero, venid, lo matamos y nos quedamos con su herencia. Y agarrándolo lo sacaron fuera de la viña y lo mataron. Vamos a ponerle pausa. Rompieron un contrato, una alianza. El pueblo judío había hecho una alianza con Abraham y Dios pues la cumplió, pero ellos no, la rompen. Fueron hechos ¿para qué? Para traerle fruto y fruto en abundancia a Dios. Y no le trajeron fruto a Dios. Desecharon a todos los profetas, a toda la gente. Dice, se olvidaron, dice el Salmo, se olvidaron de las maravillas que Dios había hecho. Imagínate las maravillas que Dios había hecho. Les abrió el mar. Bueno, Sara tuvo hijos ya de grande. Abraham ganaba peleas. O sea, enfermos. Todo lo que hacía. Ese es el Antiguo Testamento. Okay. Pero nosotros nos olvidamos también de las maravillas que Dios ha hecho, que Cristo ha hecho en nuestras vidas. ¿Cuáles son las maravillas que Cristo ha hecho? A nosotros, nuestra familia, el trabajo, la salud. Acordarse de las maravillas que Jesús había hecho en su tiempo, ¿qué eran? Curó enfermos, curó ciegos, resucitó muertos, caminó sobre el agua, él mismo resucitó, subió al cielo, se aparecía, hacía todo tipo de milagros en aquel tiempo. Pero nosotros nos olvidamos de las maravillas que hace el Señor. ¿Por qué? Si tú te das una vuelta en YouTube y empiezas a investigar todos los sacerdotes que salieron de la iglesia de Cristo, desde Pedro, Santiago, Juan y los discípulos de Pedro, Santiago y Juan, te darás cuenta que Dios cumplió su palabra. Vayan por el mundo, curen enfermos, resuciten, dice. Ustedes van a hacer más cosas más grandes de las que hice yo. Si checas todos los patriarcas de nosotros que empezaron la Iglesia Católica del año 60, después del Papa Pedro, el Papa Romano I y todos los papas del 60 para acá y todos los sacerdotes que Dios ha hecho maravillas, la mayor parte de los católicos no lo conocen. ¿Por qué? Porque se acostumbran solamente a ir a la misa y ya. No, tenemos que conocer las maravillas que ha hecho nuestro Señor. ¿Por qué es importante saber las maravillas del Señor? ¿Por qué tú crees? ¿Por qué Dios nos recomienda, recuerda las maravillas del Señor? Para tener presente que su amor está con nosotros y su misericordia y que no debemos de desviarnos. Porque aquí, como enseña la parábola, va a haber unos que te van a querer sacar a Cristo de tu vida
Y si tú no sabes que Dios es más poderoso que ellos, te vas a perder, vas a caer. Cuando te viene la tentación, cuando te viene el sufrimiento, el dolor, la enfermedad, si no te acuerdas de que las maravillas de Dios, vas a sufrir demasiado. Pero si te acuerdas que hay un Dios todopoderoso que te está viendo todo el tiempo y que quiere ver cómo reaccionas y que está dispuesto a ayudarte, no importa nada. ¿Y cómo aumento yo mi fe? Oye, si nomás de ver al Padre Pío, que estaba agujerado de las manos, que tenía las llagas de Cristo, que podía estar en bilocación, en dos lugares al mismo tiempo, que podía elevarse, que curaba enfermos, que te sabía, te podía entender en cualquier idioma, no importaba de dónde vinieras, se comunicaba contigo, que con solo verte sabía los pecados que tú tenías y todas las maravillas que ha hecho Dios por medio de ese sacerdote. Te enamorarías de la iglesia y empiezas a buscar en mujeres de 12, 13 años que quisieron dar su virginidad a Dios y que la santidad se las quisieron dar a Dios. Por ejemplo, Santa Inés, una niña de 12 años que entrega su santidad a Cristo, su pureza, y es una niña bella, hermosa, y un romano rico de aquel tiempo la quiere obligar a tener relaciones, ella no quiere, renuncian, la desnudan por toda la calle, la arrastran, le pegan, la golpean y ella no renuncia a Dios. Y dices tú, ¿cómo puede llegar una persona así? Y Dios hace maravillas con la gente. Es increíble conocer nuestra herencia, lo que Dios ha hecho. Eso fortalece nuestra fe. Y el día de mañana no hay nada que te tumbe. ¿Por qué? Porque sabes lo que hay. José, todas las cosas que pasó, lo vendieron, lo metieron, y luego ya después que lo meten a la cárcel, y después, tanta cosa. Pero él nunca perdió la fe. ¿Por qué? Porque se acordaba de las maravillas que Dios había hecho con su familia. Bueno, pues de la misma manera recordemos nosotros. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia del Padre, el amor del Hijo y del Espíritu Santo los acompañe mañana y siempre. Y el manto de la Santísima Virgen los cubra a ustedes, a sus esposas, esposos, padres, hermanos, amigos y familiares. La mejor medicina para parar de sufrir es acordarse de las maravillas que Dios ha hecho y puede hacer en su vida. A veces nos ahogamos con un vasito de agua, porque nuestros hijos, por nuestra familia, por las necesidades. Aquí en Estados Unidos, ahorita con lo de migración, mucha gente está sufriendo. ¿Por qué? Porque tienen miedo de ser deportados, pero se olvidan de las maravillas de Dios. Dios puede hacer maravillas en tu vida, solamente necesitamos confiar. Un día el Papa Juan Pablo II, que en paz descanse, en gloria esté, cuando él era sacerdote, los soldados nazis lo iban a matar y él se esconde atrás de una columna y voltea al cielo y dice a Dios: Señor, si es tu voluntad que me maten, pues que se haga, si no, pues cuídame. Y los soldados pasaban por enfrente de él y no lo podían ver. ¿Por qué? Porque Dios lo hizo invisible para los ojos del ser humano. Y un día, llegando ante la presencia del Padre Pío, el Padre Pío lo saluda y le dice: buenos días, su santidad. Él se queda pensando, dice: ¿por qué se burla de mí? Dijo: no me burlo de ti. Un día llegarás a ser Papa. Y 30 años después se convirtió en el Papa Juan Pablo II, uno de los papas que más la gente quiere. Las maravillas que hace el Señor, Él confió, usted confíe y Dios hará maravillas en su vida. Que Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.